a todos. Quiero agradecer nuevamente a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina que me invitaron a presentar este tema que es muy interesante. Y en un día sábado, que haya personas que nos están escuchando, en realidad es como muy valioso, así que muchas gracias a todos de nuevo por la invitación y a los asistentes. Me pidieron presentar crisis asmática en el servicio de urgencia. Las fuentes principales, yo revisé varios artículos, pero las fuentes principales de lo que yo resumí para presentar son la guía española para el manejo del asma en su última versión, que es la guía GEMA, la guía GINA también en su última versión, que en inglés es del 2019, y en español hay algunas traducciones del 2020, e incluí la guía de manejo del asma bronquial según las garantías explícitas en salud o guías clínicas auge del Ministerio de Salud de Chile, que son del año 2013, pero son las guías que están vigentes y que desde el punto de vista legal también debemos conocer. Una pequeña introducción solo para recordar qué es el asma bronquial. Aquí vemos un bronquiolo normal con su epitelio, su músculo, ¿no es cierto? El tejido conectivo, y vemos qué es lo que ocurre en una crisis asmática. El lumen disminuye. Antes, uno de los cambios muy importantes que ocurrió en el entender qué es lo que pasaba con el asma es que antes se creía que todo el fenómeno de la obstrucción era relacionado a la contracción del músculo liso. Sin embargo, se ha demostrado por diferentes estudios ya desde hace muchísimos años que la patogenia más importante en la obstrucción tiene que ver con el proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio disminuye el lumen porque se produce aumento del tejido conectivo, se produce edema, se produce inflamación, se produce secreción de mucus, que es muy espeso y que eso, entre otras cosas, disminuye el lumen. Ahora, se sabe que el asma es probablemente la enfermedad respiratoria más frecuente. La Organización Mundial de la Salud calcula de las últimas cifras que dio más o menos en el año 2016 que habrían alrededor de 235 millones de pacientes con asma en el mundo. Y eso correspondería más o menos al 5% de la población general. En Chile la prevalencia es alrededor del 5 al 10%. Y puse este dato que en realidad es bastante interesante. Este es un artículo publicado en el año 2017, en la cual es una encuesta nacional de la calidad de vida en la vejez. Y se demostró que el 25% de los chilenos mayores de 65 años encuestados tenían tos persistente o sensación de ahogo. Y de ellos, 12% tenían EPOC y 11% asma bronquial. Este dato lo traje porque después cuando conversemos un poquito del diagnóstico diferencial, siempre pensamos que alguien mayor no puede tener asma. En relación a la mortalidad, en el año 2016 la OMS entregó un reporte en el cual habían 285.000 fallecidos por asma. Y se ha demostrado que la tasa global de mortalidad por asma había disminuido, había ido cayendo progresivamente hasta el año 1990 más o menos. Y desde entonces permaneció más o menos estable. Y esto, a pesar de los nuevos tratamientos controladores, nuevos dispositivos, nuevas moléculas, se sabe que hasta el 50% de los pacientes asmáticos el asma no está controlada. Y una cosa que también hay que recordar es que las crisis asmáticas se pueden presentar incluso en pacientes con asma leve o puede ser la primera manifestación de la enfermedad. En relación a estos tres últimos puntos es que quise destacar algo muy importante,
que en la última guía GINA hubo un cambio significativo en cuanto al manejo, en la cual probablemente muchos de ustedes recuerdan, antes en el asma leve o en el paso 1, se decía que uno debía dejar solo medicamentos controladores, dentro de los cuales estaban los beta-agonistas de acción corta. Sin embargo, en relación a lo descrito, que no han bajado las tasas de mortalidad, se sabe que el salbutamol es uno de los medicamentos más vendidos y que más usan los asmáticos, y se sabe que incluso pacientes asmáticos leves pueden tener crisis que pueden ser graves, incluso fatales. El paso 1 de la guía GINA agrega que uno debe indicar en el paciente corticoides inhalatorios y formoterol en dosis baja cuando uno demuestra que el paciente realmente tiene un asma leve. Algunas otras opciones podrían ser usar corticoide inhalatorio en dosis baja y a la vez que se toma un beta-agonista de acción corta, como el salbutamol. Para nosotros también existe el fenoterol, pero en Chile no existe disponible como medicamento único. Y el otro hecho que cambió también en forma muy importante y que estaba demostrado ya en estudios anteriores, es que además de indicarlo como controlador, la mezcla de corticoide inhalatorio y formoterol, sugieren como tratamiento de rescate preferido la mezcla entre corticoide inhalatorio y formoterol a baja dosis cuando sea necesario. Y como opciones de rescate, como otras opciones de rescate, incluye los agonistas, los beta-agonistas de acción corta como el salbutamol. Este es un cambio muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es una crisis asmática? Probablemente los que han estado en servicios de urgencia han escuchado respirar a un paciente de esta manera, con este grado de dificultad. Una crisis asmática es una crisis de asma que es cualquier episodio de deterioro clínico de la situación basal de un paciente que implica la necesidad de administrar algún tratamiento específico. Ahora, la gravedad de la crisis, la intensidad es variable, pudiendo oscilar desde las muy leves, que a veces son indetectables por el paciente, hasta las muy graves, con compromiso vital inminente, y algunas que se llaman asmas casi fatales, y hay algunas que son incluso fatales. Y de riesgo vital se ha descrito una serie de factores que aumentan la probabilidad de padecer una crisis con compromiso vital. Ahora, cuando escuchamos o cuando llega un paciente a servicio de urgencia que está respirando de la forma como yo les mostré, lo primero, por supuesto, igual que en todos los servicios de urgencia, se hace el triage. Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces los pacientes asmáticos, sobre todo los de larga data, toleran mucho mejor la obstrucción bronquial que pacientes que esta es su primera crisis. Y de hecho, habían estudios hace años atrás en la cual demostraban que de los pacientes asmáticos que se morían, algunos se morían por mal percepción o mal diagnóstico del paciente y sus familiares, pero también por mal manejo o mal diagnóstico médico en cuanto a la gravedad. Cuando recibimos un paciente como esto, debemos hacer una anamnesis. Aquí se sugiere, usé una guía que también la puse en la bibliografía, que es una actualización del año 2020 del manejo de la crisis asmática en los servicios de urgencia. La anamnesis debe ser breve, concisa y dirigida. Primero, el diagnóstico es conocido de asma, sí o no. Lo que sigue, de nuevo recordar que una crisis de asma puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Si tiene un diagnóstico conocido, averiguar qué tratamiento está recibiendo. Más del 60% de los pacientes que llegan a los servicios de urgencia están usando solo salbutamol autoindicado. ¿Cuál es la adherencia a sus tratamientos?
El manejo previo a la consulta en urgencia, ¿tomó corticoides? ¿Cuántas dosis de salbutamol usó? ¿Qué otro medicamento está usando? Un hecho muy importante es si el paciente tenía antecedentes de crisis grave, si se había hospitalizado, si había estado conectado a ventilación mecánica, sobre todo el año o los 2 años anteriores. Conocer posibles desencadenantes y la velocidad de instalación de la crisis. Si el paciente no tenía antecedentes de asma, preguntar si tiene antecedentes de bronquitis a repetición o uso de inhaladores autoindicados. Aquí hay que tener cuidado también en que siempre asumimos o tenemos como grabado que todo lo que sirva es asma, pero a veces no, pero no todo lo que sirve es asma. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca en edema pulmonar agudo también pueden tener sibilancia. Las bronquitasias también, y también considerar el diagnóstico diferencial de la disnea, como lo presentó muy bien la doctora Jenny Collipal el miércoles. Entonces considerar algunas otras patologías como el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax. Vuelvo a repetir, una crisis puede ser la primera manifestación de asma. Ahora, en relación a la instauración o la instalación, el 80% de los pacientes que llegan a los servicios de urgencia son en general pacientes que esta crisis ha ido como lento en el tiempo. Su mecanismo es generalmente inflamatorio, la respuesta terapéutica es más lenta y generalmente está relacionada a enfermedades virales o por mala adherencia a los tratamientos. Pero pueden haber pacientes que tienen una crisis que se instala rápidamente, generalmente en menos de 3 horas, en la cual el mecanismo es principalmente broncoconstricción. Y los desencadenantes principales son alergenos, fármacos, estrés emocional. Esto del estrés emocional desencadena una crisis asmática de la misma gravedad que una exposición a alergenos, no la hace menos grave. Y estas crisis que se instalan rápidamente tienen mayor riesgo vital, en general son más intensas, tienen mayor compromiso vital. Lo que sí es como el mecanismo principalmente broncoconstricción, la respuesta terapéutica en general es más rápida y más favorable. Ahora volvamos, dijimos la anamnesis, el examen físico. En el examen físico hay cosas que vamos a ver desde que el paciente entró, desde que nosotros entramos al box a verlo. Este paciente, ver cómo habla, además de escuchar la respiración ruidosa, ¿no es cierto?, que les presenté al principio, si habla frases completas, si habla entrecortado, a veces solo sí o no, a veces solo mueve la cabeza en la respuesta. ¿Cuál es el nivel de conciencia? ¿Puede tener cianosis? En los signos vitales, considerar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, como mencioné el día de la clase de los gases arteriales, contar la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso, que la puse dentro del examen físico porque muchas veces nosotros hasta tenemos un oxímetro en el bolsillo y podemos ponérselo al paciente. En el examen segmentario puse algunas cosas que están descritas desde hace muchos años, y como llevo tantos años en esto de la práctica, una de las cosas, por ejemplo, estos pacientes tienen hiperinsuflación, entonces tienen en general el cuello corto, tienen retracción de partes blandas, que los podemos ver de lejos, uso de musculatura accesoria, la respiración paradojal abdominal y la ocultación pulmonar, las sibilancias, que es lo que nosotros siempre buscamos o asumimos como crisis asmática, pero aquí hay que tener mucho cuidado con el silencio auscultatorio. Cuando un paciente está muy obstruido, la verdad es que no auscultamos sibilancias y a veces el tórax se escucha con muy poco murmullo. Así que ojo con esto. Ahora, en todas las guías se plantea el evaluar la obstrucción bronquial en el momento de la crisis. Cuando sea posible, realizar una espirometría, que evidentemente el primer paciente que yo les mostré, el paciente de la respiración, es poco probable
que lo puede hacer, o se puede hacer una flujometría. Si la caída es más del 50% respecto del valor basal, el riesgo de mortalidad es mucho más alto. Ahora, esto de la evaluación de la gravedad de las crisis de asma, la verdad es que cada vez se han ido agregando algunos otros parámetros y una cosa muy importante que yo quería destacar es que, bueno, es difícil, como yo les mencionaba también en los gases arteriales, cosas que no necesitamos aprender de memoria, pero los conceptos debemos tenerlos. Y cuando nos mencionan cuáles son los parámetros que nos permiten evaluar una crisis asmática, son 12, de los cuales 10 no necesitamos ningún examen de laboratorio. Aquí incluye el PEF y la saturnometría porque son exámenes que podemos tener disponibles y que uno podría no considerarlo como examen de laboratorio. Pero podemos evaluar la disnea, el habla, la frecuencia respiratoria. Vuelvo a insistir en contar la frecuencia respiratoria, como habla el paciente. Ay, perdón. Y aquí vuelvo a mencionar las sibilancias que están presentes, pero en las crisis con riesgo vital o en las crisis más graves hay silencio auscultatorio. Así que ojo, paciente que no encuentre muchas sibilancias puede ser que esté más grave, más obstruido que en otro, en el cual pueden auscultar muchas sibilancias. Respecto de los gases arteriales, que como mencioné en la clase anterior, aquí lo que hay que tener ojo es que estos pacientes van a tener hipoxemia, por eso les dejamos oxígeno de entrada. Pero como están hiperventilando, la PCO2 en general está normal o incluso algunos de ellos tienen hipocapnia. Cuando empieza a subir la PCO2, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el paciente se está agotando y probablemente va a requerir un apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo, pero ya quiere decir que se está agotando y va a requerir, entonces hay que tomar algunas otras medidas. Ahora, elegí para el tratamiento el esquema sugerido por la guía GEMA. La verdad es que en la crisis leve, ¿no es cierto?, es la que en general el paciente maneja en su domicilio o uno podría manejarlo en el servicio de urgencia con beta agonista y esperar cada 20 minutos durante una hora y ver cuál es la evolución. En esta clase nos vamos a concentrar en la crisis moderada y grave y en la crisis con riesgo vital. En la crisis moderada, bueno, dije que todos tenían hipoxemia, por lo tanto debemos administrar oxígeno para saturar por lo menos 92%. Debemos agregar beta agonistas de acción corta y está demostrado que el uso de antimuscarínicos favorece la broncodilatación y es por esa razón que se indican en general los dos. En los tiempos del COVID hemos estado usando más inhaladores con cámara, 4 a 8 inhalaciones, pero también se podría usar nebulizaciones. Dentro del esquema inicial, también consideramos el uso de corticoides sistémicos. Y la verdad es que la indicación es usar corticoides orales, si es que el paciente lo tolera y no está muy grave. Y si está muy grave, usamos corticoides parenterales, principalmente hidrocortisona. Y en el caso que el paciente esté usando corticoides inhalatorios, los mantenemos le aumentamos la dosis y se puede aumentar la dosis de corticoide solo o con formoterol. Y en el caso de una crisis vital, bueno, agregamos lo mismo, el oxígeno es vital, los broncodilatadores de acción corta, aun cuando el paciente esté taquicárdico, si su problema es la bronco, está taquicárdico probablemente porque está hipoxémico y porque tiene broncoconstricción, por lo tanto debemos tratar de broncodilatarlo, el corticoide, y hay algunas otras alternativas en los pacientes graves, como usar sulfato de magnesio que se puede usar endovenoso, o también hay algunos estudios que muestran que se puede usar como solvente en las nebulizaciones,
o salbutamol endovenoso, y este paciente requiere traslado rápido a una unidad de cuidado intensivo. Ahora, exámenes, en esta primera parte, uno debe manejar al paciente y después decidir si requiere o no requiere tomar exámenes. Pero todo esto debemos hacerlo una vez que nosotros diagnosticamos que el paciente tiene una crisis asmática. La radiografía del tórax, ¿qué nos podría ayudar? Bueno, esta es una radiografía de tórax de una paciente que está en una crisis grave. Si ustedes ven, tiene hiperinsuflación bilateral, miren hasta dónde llegan los campos pulmonares. Hay horizontalización de las costillas. Esta paciente estaba muy obstruida. ¿Para qué nos sirve también? Para diagnosticar complicaciones de la crisis asmática. Por ejemplo, esta paciente hizo una atelectasia del lobo inferior izquierdo por tapones mucosos. Este paciente hizo un neumotórax en relación a una crisis bronquial obstructiva, a una crisis asmática. Entonces, ven ahí el neumotórax. También nos puede servir la radiografía de tórax para el diagnóstico diferencial. En este caso, la paciente tenía un neumotórax y la causa de la disnea no era una crisis asmática. Aquí la paciente tenía una embolia pulmonar, tenía ascenso al diafragma, tenía esta banda atelectásica y otros elementos que hicieron plantear y se confirmó con una ataque. Este paciente tenía una insuficiencia cardíaca congestiva y las sibilancias eran por edema pulmonar. Y esta paciente, en la cual vemos el mediastino ensanchado, la verdad es que no tenía una crisis asmática y lo que tenía era un bocio intratorácico que provocaba obstrucción de la vía aérea superior. Y esa era la causa de la dificultad respiratoria. Ojo con la obstrucción de la vía aérea superior. Y aquí, cuando hay obstrucción de la vía aérea superior, en general uno no ve signos de hiperinsuflación, el cuello no está corto. A veces los pacientes pueden tener disfonía cuando hay compromiso de cuerdas vocales. Ojo. ¿Qué otros exámenes nos podrían ayudar? En el hemograma podríamos encontrar leucocitosis, vemos si evaluamos los eosinófilos, en los gases arteriales, los cuales principalmente vamos a evaluar la PCO2, y en los electrolitos plasmáticos, que vamos a evaluar el potasio, sobre todo porque vamos a usar beta-2 que podrían disminuir la calemia. Ahora, toda esta evaluación del paciente, iniciamos el tratamiento y lo estamos controlando, en realidad cada 30 minutos, y estamos decidiendo si vamos a hacer los exámenes, recibiendo resultados de los exámenes. Si el paciente tiene una buena respuesta en 1 a 3 horas y está asintomático, se podría dar de alta con corticoides, con esteroides inhalatorios y beta-agonista de acción prolongada y con un plan de control. Bueno, si tiene una buena respuesta, podemos hacer eso. Y si tiene una mala respuesta, al paciente lo vamos a hospitalizar. ¿Y cuáles son los criterios de ingreso hospitalario? Se sabe que la tasa de ingreso hospitalario de los pacientes que ocurren a urgencia por una crisis asmática está alrededor del 20%. Que el mayor riesgo de hospitalización es cuando los pacientes o los médicos adherimos poco a las guías. La decisión de ingreso en general se realiza en las primeras 3 horas de inicio de tratamiento de la crisis, ya que monitorizaciones más allá de 3 horas rara vez modifican las decisiones. Ahora, ¿cuándo un paciente ingresa directo a la UCI? Cuando puede llegar al paro cardiorrespiratorio por la crisis obstructiva, cuando hay compromiso a nivel de conciencia, cuando hay un deterioro funcional progresivo a pesar del tratamiento, cuando no logramos que sature sobre el 90% a pesar de oxígeno suplementario, cuando la presión arterial de CO2 es mayor de 45, como les mencioné anteriormente, este es un signo de alarma grave y es signo de agotamiento muscular.
Muchas veces esto se asocia a un signo clínico que es la respiración paradojal abdominal. Muchas veces no somos capaces de diagnosticar esta respiración paradojal abdominal porque el paciente no logramos ponerlo en decúbito y está sentado respirando con tanta dificultad. Y bueno, y cuando ingresa, cuando hay hipercapnia, necesidad de soporte ventilatorio o el paciente tiene un neumotórax. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una crisis que pudiera llegar a un compromiso vital o un asma casi fatal? Uno, están relacionados con las crisis asmáticas. O sea, hay que tenerle miedo al paciente que dice que estaba bien y que fue a comer a un restaurante y no sabe qué comió y a los pocos minutos se empezó a obstruir. Crisis pasadas que motivaron consultas o ingresos. Ojo, ahora tenemos servicios electrónicos donde nosotros incluso podemos ver las fichas y las consultas de los pacientes en servicio de urgencia. Si el paciente ha estado consultando la última semana 3 o 4 veces por lo mismo, ojo. Múltiples consultas en servicio de urgencia en el año previo. Hospitalizaciones frecuentes. Episodios previos de ingreso en UCI, intubación o ventilación mecánica. Factores que están relacionados a la enfermedad asmática crónica y a su control. La falta de un control periódico. El abuso de beta-2 adrenérgicos de acción corta. Como les mencioné anteriormente, el salbutamol es uno de los medicamentos más vendidos. Y muchas veces yo tuve un paciente que hace unos años atrás que consultó por una crisis asmática y cuando él no quería quedarse hospitalizado y el amigo que lo llevó dijo que él no se lo llevaba de vuelta porque le habían dicho que se tenía que quedar hospitalizado y la verdad es que tuvo que ser intubado como media hora después de ese episodio y cuando fue interrogado, la verdad es que todos decían que él jugaba tenis y que no jugaba squash y no pasaba nada. Y la verdad es que cada partido casi usaba un salbutamol completo. Entonces, ojo con el sobreuso de beta-2 adrenérgico para nosotros el salbutamol. Si tiene comorbilidades cardiovasculares y si el paciente tiene alguna condición psicológica, psiquiátrica o social que dificulte la adhesión al tratamiento. ¿Cómo evaluar al paciente para darlo de alta al servicio de urgencia? Ver si los síntomas mejoraron y ya está disminuyendo el requerimiento de beta-agonista de acción corta. Si el PF está mejorando, está sobre el 60 al 80% del valor teórico. Si la saturación de oxígeno está mayor al 94% con aire ambiente. Este es un punto también muy interesante y es importante recordar porque muchas veces tenemos un enfermo que llega con esta crisis asmática, hacemos todo y le ponemos oxígeno la gran mayoría de veces de entrada porque así debe ser, está indicado. Pero cuando lo vamos a evaluar, cuando ya el paciente se siente mejor, vemos la oxigenación y está saturando 94, 95, con 82 o 92 de pulso, pero tiene el oxígeno aún. Entonces, debemos controlar para el alta suspendiendo el oxígeno. En realidad, para tomar gases arteriales se recomienda que debe haber un periodo de estabilización entre media hora, entre 30 minutos a una hora, que es lo mínimo que debiéramos hacer aquí también para darlo de alta. Y evaluar si los recursos en su domicilio son los adecuados para seguir el tratamiento. Ahora, cuando lo vamos a dar de alta, esto estamos hablando de alta desde el servicio de urgencia. Ojo, debemos mantener los corticoides por lo menos por 5 a 7 días, corticoides orales, porque si no este paciente seguro va a volver a consultar. Y hay algunos estudios que mostraban que si uno lo hacía por un periodo muy corto podía haber un rebote, la enfermedad con una crisis obstructiva mucho más severa. Insistir en los pacientes el uso de corticoides inhalatorios
más beta-agonistas de acción prolongada, según la guía GINA, debiera ser formoterol budesonida o formoterol fluticasona, o para nosotros que tenemos por la guía GES, salmeterol fluticasona, pero insistilo, esto es parte del tratamiento. Esto no es solo cuando se sienta mal. Y tener a demanda el salbutamol, que es el beta-agonista de acción corta, o el corticoide con el formoterol. Otra cosa que es muy importante cuando lo vamos a dar de alta desde el servicio de urgencia es darle un plan al paciente. Explicarle bien cómo se usan los inhaladores. Explicarle la pauta. Explicarle la importancia del cumplimiento terapéutico. Indicarle cuáles son los factores que debe tener presente para solicitar ayuda médica. Probablemente una de las cosas más importantes en esta situación, bueno, los puntos importantes de los medicamentos, es insistir, como dije anteriormente, el que la terapia inhalatoria es una terapia regular y es el tratamiento, y no es solo cuando se siente mal. Y muchas veces les digo a los pacientes, el salbutamol es como los bomberos. Todos reconocemos la acción de los bomberos, pero si estamos llamando a los bomberos 4 veces al día y 3 veces en la noche, los bomberos nos van a decir que debemos buscar otra solución. Y por alguna razón, y bueno, y porque primero se usó solo el salbutamol, los pacientes no consideran la terapia inhalatoria como una terapia regular. Ahora, ¿cuál es el seguimiento a estos pacientes? Debieran controlarse en corto plazo, ahí puede verlo un médico general, un médico internista, y quienes deciden si debe o no asistir a ser evaluado por un especialista. ¿Y qué es lo que hay que revisar? Los síntomas y signos. El tratamiento de rescate, el tratamiento controlador, volver a insistirle que esto debe mantenerlo y que por lo menos en un plazo de 3 meses lo más probable es que no modifiquemos la dosis. Revisar los factores de riesgo, los factores que pudiéramos modificar. Aquí considerar el tabaco, que deje de fumar, considerar algunos factores a lo mejor ambientales que pudieran mejorar en el domicilio, el ver qué se puede hacer, por ejemplo, en relación si esto se desencadenó por una ingesta alimentaria, y el plan de acción. ¿Qué es lo que va a hacer en caso que tenga una crisis? ¿Qué puede hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué medicamento puede tomar? Ahora, he mencionado en casi toda la presentación el valor que tiene la terapia inhalatoria, tanto en la crisis como al alta y en la terapia de mantención. Estos medicamentos se han ido desarrollando desde los primeros aerosoles presurizados que, bueno, todavía usamos con cámara, ahora hay inhaladores en polvo seco, hay otros sistemas, hay algunos con una nube muy suave, el sistema Respimat. Estos medicamentos son de alto costo y cuando el paciente debe usarlo en forma regular, muchas veces no todos podían acceder a este tipo de medicamentos. Y de los fármacos como concepto dentro de los más generales, porque aquí tenemos incluso en pacientes con asma no controlada, podemos usar algunas otras alternativas de tratamiento como incluso tratamientos biológicos, pero tenemos tratamientos controladores que son principalmente corticoides inhalatorios y de rescate. Y como yo mencionaba anteriormente, estos medicamentos son de un costo relativamente alto, sobre todo cuando el paciente lo requiere usar diariamente por mucho tiempo. En el año 2013 se incluyó dentro de las patologías con garantías explícitas o patologías auge el asma bronquial en los adultos. Si bien es cierto, esta guía es del 2013, por lo menos asegura al paciente en los sistemas públicos y privados algún soporte
que incluye corticoides inhalatorios y beta-agonistas de acción prolongada. Además incluye la espirometría y la radiografía de tórax y los controles. Y es nuestro deber como médicos el realizar el trámite para que el paciente pueda ser incluido por su sistema de salud en esta guía, porque realmente ayudan y ayudan tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y si hay algo que podemos hacer para evitar que los pacientes tengan crisis asmáticas graves, que pongan en riesgo su vida y que incluso pueden fallecer, es ayudarlos con hacer este trámite. Bueno, una crisis asmática puede desencadenarse tan rápido como se ve en este esquema, así que yo los invito a primero tratar bien a todos los asmáticos y cuando llegue un paciente con una crisis asmática grave, intentar seguir algunas de las pautas que yo les mencioné anteriormente. Esta es la bibliografía y les quiero agradecer nuevamente a todos por la invitación y a quienes están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.